¿Te has dado cuenta de que casi nunca estás realmente aquí? Tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente está en otro. Pensando en lo que pasó. Preocupándote por lo que viene. Repitiendo conversaciones. Imaginando escenarios. Y mientras haces todo eso, la vida está pasando, sin que la vivas de verdad. Y aquí viene algo incómodo, pero necesario. Vivir en el presente no es una frase bonita, es una práctica. No es algo que entiendes una vez, es algo que entrenas todos los días. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué vivir en el presente es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar, y cómo empezar a aplicarlo sin caer en ideas vacías o superficiales. Porque no se trata de dejar de pensar, se trata de aprender a estar. Así que si estás listo para dejar de vivir en automático y empezar a experimentar tu vida de verdad, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a distraerte, venimos a despertarte. Y en los comentarios dime, ¿en qué sueles estar más, en el pasado o en el futuro? Porque ahí empieza todo. Ahora sí, entiende esto. No estás cansado solo por lo que haces, estás cansado por todo lo que piensas mientras lo haces. Tu mente no descansa, porque casi nunca está donde estás tú. Está resolviendo cosas que ya pasaron. O intentando controlar cosas que todavía no suceden. Y ese desgaste es constante. Hay alguien que está sentado comiendo, pero no está comiendo. Está pensando en un problema. En una conversación pendiente. En algo que salió mal ayer. O en algo que podría salir mal mañana. Termina de comer y ni siquiera recuerda el sabor. No porque la comida no estuviera buena, sino porque no estaba presente. Y eso no solo pasa al comer. Pasa cuando hablas con alguien, pero no escuchas. Pasa cuando trabajas, pero estás distraído. Pasa cuando descansas, pero tu mente sigue corriendo. Y poco a poco, eso te desconecta de tu propia vida. Porque no importa cuánto hagas, si no estás ahí, no lo vives. Y eso genera una sensación rara. De estar ocupado, pero vacío. De hacer mucho, pero sentir poco. Y ahí es donde empieza el problema. Porque vivir en el presente no es solo un concepto espiritual. Es la diferencia entre existir y realmente vivir. Y lo más fuerte de todo, es que tu mente cree que está ayudando. Cree que al pensar en el pasado está aprendiendo. Y que al pensar en el futuro se está preparando. Pero la mayoría de las veces, solo está repitiendo. Repitiendo errores. Repitiendo miedos. Repitiendo escenarios que ni siquiera existen. Hay alguien que antes de hacer algo importante, ya está imaginando todo lo que podría salir mal. Se visualiza fallando. Se visualiza siendo juzgado. Se visualiza equivocándose. Y eso, le genera ansiedad. No porque haya pasado algo, sino porque su mente lo creó. Y ese es el punto. Tu mente puede hacerte vivir situaciones que no están ocurriendo, como si fueran reales. Y tu cuerpo reacciona igual. Se acelera. Se tensa. Se cansa. Aunque en ese momento, no esté pasando nada. Por eso muchas veces no estás agotado por lo que haces, sino por lo que piensas mientras lo haces. Y ahí es donde vivir en el presente se vuelve clave. Porque te saca de ese ruido, y te regresa a lo único que es real. Este momento. Pero vivir en el presente no significa dejar de pensar en el futuro, ni olvidar el pasado. Significa no quedarte atrapado ahí. Significa usar el pasado para aprender, pero no para vivir. Significa pensar en el futuro para planear, pero no para preocuparte todo el tiempo. Y eso, requiere práctica. Porque tu mente no está entrenada para estar aquí, está entrenada para irse. Hay alguien que decide empezar a entrenar esto. No con algo complejo, con algo simple. Está caminando, y en lugar de pensar en todo lo demás, presta atención. Al sonido de sus pasos. Al aire. A su respiración. Y por unos segundos, está ahí. Sin ruido. Sin distracciones. Solo presente. Y eso, aunque parezca pequeño, es poderoso.
Porque estás entrenando algo que casi nadie entrena. Tu capacidad de regresar al momento. Y cada vez que lo haces, fortaleces ese músculo. El de estar. El de sentir. El de vivir lo que está pasando ahora. Porque el presente no es algo que entiendes, es algo que practicas. El problema es que la mayoría quiere vivir en el presente, pero sin soltar el control. Quiere dejar de preocuparse, pero seguir pensando en todo. Quiere estar tranquilo, pero seguir anticipando cada escenario. Y eso no funciona. Porque vivir en el presente implica aceptar algo que incomoda. No tienes control sobre todo. Hay alguien que intenta tener todo bajo control. Planea cada detalle, anticipa cada problema, piensa en cada posibilidad. Y aún así, las cosas no salen como esperaba. Y eso lo frustra. Porque se da cuenta de que, por más que piense, no puede controlar la vida. Entonces se queda atrapado. Pensando más. Preocupándose más. Agotándose más. Y aún así, sin controlar nada. Pero cuando empieza a soltar, algo cambia. No deja de planear, pero deja de obsesionarse. No deja de pensar, pero deja de sobrepensar. Y ahí aparece algo que no sentía hace tiempo. Calma. No porque todo esté resuelto, sino porque dejó de intentar controlar lo incontrolable. Y eso, es vivir más presente. Porque dejas de pelear con lo que no depende de ti, y te enfocas en lo que sí. Y aquí es donde vivir en el presente deja de ser una idea, y se vuelve una habilidad. Porque no se trata de lograrlo una vez, se trata de regresar una y otra vez. Regresar cuando tu mente se va. Regresar cuando te distraes. Regresar cuando te pierdes en pensamientos. Y eso, pasa muchas veces al día. Hay alguien que decide practicar esto en su rutina. Está trabajando, y se da cuenta de que ya no está concentrado. Su mente está en otra cosa. Antes, seguía así. Ahora, se detiene. Respira. Y vuelve. No perfecto, pero consciente. Y eso, repetido muchas veces, empieza a cambiar algo. Su atención. Su presencia. Su forma de vivir. Porque ya no está en automático todo el tiempo, empieza a elegir dónde pone su mente. Y eso, es poder. Porque tu atención define tu experiencia. Si tu atención está en el problema, vives el problema. Si tu atención está en el momento, vives el momento. Y cuando empiezas a controlar tu atención, empiezas a controlar tu vida. No todo, pero sí lo más importante. Cómo la experimentas. Pero hay algo que casi nadie te dice. Vivir en el presente también incomoda. Porque cuando estás aquí, no tienes distracciones para escapar. No puedes esconderte en el pasado. Ni perderte en el futuro. Te encuentras contigo. Con lo que sientes. Con lo que piensas. Con lo que has estado evitando. Hay alguien que decide estar en silencio por unos minutos. Sin música, sin celular, sin distracciones. Y al inicio, no se siente bien. Empiezan a aparecer pensamientos. Incomodidad. Ansiedad. No porque algo esté mal, sino porque siempre había evitado ese espacio. Y ahora, está ahí. Frente a sí mismo. Y eso, incomoda más de lo que parece. Porque estar presente no siempre es paz, a veces es confrontación. Es ver lo que no querías ver. Es sentir lo que no querías sentir. Pero también, es el inicio de algo real. Porque solo puedes transformar lo que eres capaz de observar. Y cuando empiezas a observarte sin huir, empieza el cambio. No superficial, profundo. Y en ese punto, empiezas a entender algo que cambia todo. No necesitas escapar de lo que sientes, necesitas aprender a estar con ello. Porque la mayoría de las veces no sufrimos por lo que pasa, sufrimos por resistirnos a lo que pasa. Hay alguien que siente ansiedad. Antes intentaba distraerse, evitarlo, ignorarlo. Se llenaba de ruido, para no sentir. Pero nunca se iba. Porque lo que evitas, no desaparece, se acumula. Hasta que un día decide hacer algo distinto.
no huye. Se queda. Respira. Y permite que esa sensación esté sin pelear con ella. Y poco a poco, algo cambia. No se vuelve agradable de inmediato, pero deja de ser abrumador. Porque ya no está luchando contra eso, está aprendiendo a sostenerlo. Y eso es poder. Porque cuando puedes estar con lo que sientes, sin que te controle, dejas de ser esclavo de tus emociones. Y empiezas a ser consciente de ellas. Y esa conciencia es la base de vivir en el presente. No desde la perfección, sino desde la presencia. Y cuando empiezas a practicar esto de verdad, pasa algo que no se puede explicar, solo se experimenta. Todo se vuelve más claro. No porque tengas todas las respuestas, sino porque dejas de hacer ruido innecesario. Hay alguien que antes vivía saturado. Pensamientos constantes, preocupaciones, distracciones, estímulos todo el tiempo. Y por eso, no escuchaba. No se escuchaba a sí mismo. No entendía lo que realmente quería. No distinguía entre lo importante y lo urgente. Todo se mezclaba. Pero cuando empieza a estar más presente, algo se ordena. Empieza a notar cosas que antes no veía. Empieza a entender cosas que antes no entendía. No porque la vida cambió, sino porque su atención cambió. Y cuando tu atención cambia, tu percepción cambia. Y cuando tu percepción cambia, tu realidad también. Porque ya no estás reaccionando desde el caos, estás respondiendo desde la claridad. Y eso te hace tomar mejores decisiones. Y mejores decisiones construyen una mejor vida. Todo empieza ahí. En estar. Pero vivir en el presente no significa que todo se vuelva lento, significa que todo se vuelve más real. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a sentir más, incluso lo simple. Una conversación. Una comida. Un momento de calma. Cosas que antes vivías en automático, ahora las experimentas. Hay alguien que antes siempre estaba pensando en lo siguiente. Terminaba algo, y ya estaba en lo que seguía. Nunca estaba satisfecho, porque nunca estaba presente. Pero cuando empieza a practicar esto, algo cambia. No deja de avanzar, pero deja de correr sin sentido. Empieza a hacer una cosa a la vez, pero de verdad. Y eso, cambia su experiencia. Porque ya no vive en prisa, vive en presencia. Y eso no lo hace menos productivo, lo hace más consciente. Porque cuando estás presente, haces mejor lo que haces. Te equivocas menos. Te distraes menos. Te conectas más. Y eso se refleja en todo. En tu trabajo. En tus relaciones. En tu bienestar. Porque cuando estás aquí, realmente estás. Y en ese proceso, empiezas a soltar algo que te pesaba más de lo que creías. La necesidad de que todo sea perfecto. Porque cuando estás en el presente, entiendes que este momento es suficiente. No porque sea ideal, sino porque es real. Hay alguien que antes siempre estaba esperando el momento perfecto para sentirse bien. Cuando tuviera más dinero, más tiempo, más estabilidad. Pero ese momento nunca llegaba. Porque siempre faltaba algo. Y mientras tanto, se perdía lo que ya tenía. Pero cuando empieza a vivir más presente, algo cambia. Deja de posponer su bienestar. Empieza a encontrar valor en lo que ya está pasando. No porque todo sea perfecto, sino porque deja de exigir perfección para sentirse en paz. Y eso, lo libera. Porque deja de vivir condicionado, y empieza a vivir disponible. Disponible para lo que hay. Para lo que siente. Para lo que está pasando. Y eso, le da una sensación que antes no conocía. Tranquilidad. No porque la vida sea más fácil, sino porque dejó de pelear con cada momento. Y cuando empiezas a vivir así, también cambia la forma en la que te relacionas con los demás. Porque ya no estás tan metido en tu cabeza, estás más presente con las personas. Escuchas de verdad. Observas de verdad. Conectas de verdad. Y eso, se siente. Hay alguien que antes hablaba con otros, pero en realidad no estaba ahí.
mientras la otra persona hablaba, él ya estaba pensando qué responder, qué decir, qué opinar. No escuchaba, reaccionaba. Pero cuando empieza a practicar la presencia, algo cambia. Empieza a escuchar sin interrumpir. A entender sin adelantarse. A responder desde lo que está pasando, no desde lo que imaginó. Y eso transforma la interacción. Porque la otra persona se siente vista. Se siente escuchada. Se siente comprendida. Y eso crea algo que no se puede forzar. Conexión. Porque la conexión no viene de hablar más, viene de estar más. Y cuando estás, de verdad, las relaciones cambian. Se vuelven más reales. Más profundas. Más humanas. Porque ya no estás ausente, estás presente. Y en algún punto, te das cuenta de algo que antes no entendías. Tu vida siempre ha estado pasando, solo que tú no siempre estabas ahí. No porque no quisieras, sino porque estabas distraído. En el pasado. En el futuro. En pensamientos que no terminaban. Y mientras tanto, los momentos pasaban. Sin que los vivieras realmente. Hay alguien que mira atrás y se da cuenta de que no recuerda bien muchos momentos importantes. No porque no fueran valiosos, sino porque no estaba presente cuando ocurrieron. Estaba pensando en otra cosa. Y eso, duele un poco. Porque entiendes que no se trata solo de cuánto vives, sino de cómo lo vives. Y ahí es donde todo cambia. Porque ya no quieres solo hacer cosas, quieres experimentarlas. Quieres estar ahí. Sentirlas. Vivirlas. Y eso, solo es posible en un lugar. El presente. No mañana. No después. No cuando todo esté perfecto. Aquí. Ahora. Y cuando entiendes eso, empiezas a valorar cada momento de una forma diferente. Porque ya no lo ves como algo que pasa, lo ves como algo que vives. Y cuando realmente integras esto, dejas de buscar la vida en otro lugar. Dejas de pensar que está en el futuro. O que se quedó en el pasado. Y entiendes que siempre estuvo aquí. En lo que estás haciendo ahora. En lo que estás sintiendo ahora. En lo que estás viviendo ahora. Hay alguien que siempre pensaba, cuando logre esto, voy a estar bien. Pero cada vez que lograba algo, aparecía otra meta, otra preocupación, otra cosa pendiente. Nunca llegaba. Porque siempre estaba proyectando su vida hacia adelante. Pero cuando empieza a vivir en el presente, algo cambia. Deja de perseguir momentos y empieza a habitarlos. No deja de tener metas, pero deja de depender de ellas para sentirse bien. Empieza a encontrar valor en el proceso, no solo en el resultado. Y eso, transforma su forma de vivir. Porque ya no está esperando la vida, la está experimentando. Y cuando haces eso, incluso los momentos simples se vuelven significativos. Porque ya no necesitas que todo sea extraordinario, para sentir que vale la pena. Te basta con estar. Y eso, es libertad. Y hay algo más, que muy pocos entienden hasta que lo experimentan. Vivir en el presente no solo cambia cómo te sientes, cambia lo que atraes. Porque cuando estás disperso, tus decisiones también lo están. Cuando estás ansioso, eliges desde el miedo. Cuando estás ausente, actúas sin claridad. Pero cuando estás presente, eliges mejor. Hay alguien que antes tomaba decisiones desde la prisa, desde la presión, desde el ruido mental. Y por eso, muchas veces se equivocaba. No porque no fuera capaz, sino porque no estaba realmente ahí. Pero cuando empieza a vivir más presente, algo cambia. Se toma un segundo antes de reaccionar. Observa antes de decidir. Siente antes de actuar. Y eso, transforma sus resultados. Porque ya no responde en automático, responde con conciencia. Y cuando tus decisiones cambian, tu vida cambia. No por magia, sino por dirección. Porque cada decisión que tomas desde la presencia, está más alineada contigo. Más clara. Más firme. Más real. Y eso, acumulado en el tiempo, construye una vida completamente distinta.
No porque hiciste algo extraordinario, sino porque empezaste a estar. De verdad. Así que deja de tratar el presente como una idea bonita y empieza a tratarlo como una práctica diaria. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. De regresar una y otra vez. De darte cuenta una y otra vez. De elegir estar una y otra vez. Porque ahí es donde está tu vida. No en lo que ya pasó. No en lo que podría pasar. Aquí. Ahora. Así que la próxima vez que te descubras perdido en pensamientos, detente. Respira. Y vuelve. Porque ese simple acto, repetido muchas veces, puede cambiar completamente tu forma de vivir. No de un día para otro, pero sí de forma profunda. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a distraerte, venimos a ayudarte a vivir más consciente. Déjame en los comentarios, ¿qué momento de tu vida sientes que te estás perdiendo por no estar presente? Y comparte este video con alguien que lo necesite, porque a veces, lo único que falta, es aprender a estar donde ya estás.